Muy bien, para empezar vamos a platicar qué es una variable aleatoria y cómo hacemos su notación como tal. Número 1, una variable aleatoria, hablando de probabilidad estadística, no es lo mismo que hemos aprendido nosotros anteriormente, por ejemplo, en cálculo, en álgebra, donde decíamos variable X, variable Y, se despejaba y demás. Aquí no es lo mismo. Ahora, más bien, la variable aleatoria va a ser referente a un experimento aleatorio. Y el resultado de dicho experimento lo queremos transformar a un número. ¿Para qué? Para hacerlo una notación matemática más sencilla, principalmente cuando estemos hablando ya de probabilidades. Entonces vamos a platicar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la variable aleatoria, por ejemplo, Y. Resulta que número 1, normalmente cuando hablamos de variables aleatorias, siempre lo anotamos en mayúscula. Entonces voy a decir que Y va a ser igual, vamos a hablar de que nuestro experimento aleatorio es el aventar una moneda al aire. Resulta que la moneda solamente tiene dos opciones, águila o sol. Cuando nosotros hablamos de variables aleatorias, como comentábamos, el resultado, la idea es convertirlo a un número. Entonces vamos a decir que Y va a ser igual a nuestros dos posibles resultados que vamos a llamar como 1 y 0, donde 1 va a ser sol y 0 va a ser águila. Entonces lo anoto como tal, si es sol o si es águila. Bueno, ¿por qué usé 1 o 0? Normalmente cuando nuestro experimento consiste en algo binario, quiere decir, por ejemplo, tenemos una bolsita con pelotas colores blanco, colores negro y queremos analizar la probabilidad de que salga blanca, de que salga negro, pues es algo binario, ¿no? Entonces ponemos 1 o 0. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un foco prender o apagar, es algo binario, 1 o 0. Verdadero o falso, algo binario, tenemos únicamente dos opciones. En general, cuando eso suceda, te invito a que uses 1 y 0 para denotar las dos posibilidades como tal, o mejor dicho, el resultado de nuestro experimento aleatorio. Esto, por ejemplo, es una variable aleatoria. Resulta que, por ejemplo, vamos a hablar de la variable aleatoria z, donde esa variable aleatoria z, por ejemplo, va a ser igual a las edades de todo un grupo o de un salón de clase. Entonces decimos que esa variable aleatoria z va a ser igual a la edad exacta de todo el grupo. Pues resulta que puedo tener, por ejemplo, 20, 23, 24. Por eso le puse exacta, para que no vaya a haber alguna situación donde alguien diga que, ¿sabes qué? Tengo 24 años y 7 meses. Entonces, por eso le puse exacta como tal. Bueno, esto, por ejemplo, es una variable aleatoria. Resulta que seguramente a estas alturas te estarás preguntando de cómo es que trabaja esto de las variables aleatorias. Bueno, vamos a analizar un caso más. Vamos a decir que tengo el caso X. X es igual a lo que es, por ejemplo, el aventar dos pelotitas, o mejor dicho, tomar una pelotita ya sea roja o sea negra, son los únicos dos colores que va a haber. Entonces nuevamente puedo poner 1 y 0. 1 si es rojo, 0 si es negro. Bueno, resulta que pues nada más hay de esas dos posibilidades. ¿Qué pasaría entonces si tuviera, por ejemplo, tres posibilidades diferentes? Por ejemplo, que ahora tuviera pelotas rojas, negras, blancas. Puede ser exactamente igual. Voy a ponerlo ahora con 1, 2 y 3. 1 si es rojo, 2 si es negro
y 3 si es blanco. Bueno, vamos a hablar entonces, porque aquí precisamente así tenemos el tema como tal, de que tenemos variables aleatorias y de ahí vamos a partir de que tenemos variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria continua y qué es una variable aleatoria discreta? Resulta que la variable aleatoria discreta es cuando tenemos los números enteros, como es este caso, como es este caso, porque estoy pidiendo, recuerda, la edad exacta, como es este caso, como es este caso. ¿Qué son entonces los continuos? Los continuos son aquellos que tienen un rango de valores comprendidos muy grande. Por dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos hablando de peso. Yo puedo pesar, por ejemplo, 74 kilogramos, 74.5, puedo pesar 74.9 kilogramos. Ya son valores que pueden estar comprendidos entre todo un rango como tal. Ahí, por ejemplo, diríamos que es continua. Entonces, ¿cómo escribimos las variables continuas? Vamos a suponer nosotros que un ejemplo de la variable continua es cuando nosotros hacemos el experimento aleatorio de aventar un avioncito, como el tema anterior de aviones de papel, y entonces medimos la distancia a la cual cae ese avión. Decimos entonces, le voy a poner simplemente, voy a repetir la letra A, simplemente de avión, va a ser igual a la distancia a la cual cae un avión de papel. Estos valores pues pueden ser, por ejemplo, en centímetros, pueden ser en metros, 2.5 metros, 100.5 centímetros, 112 centímetros y demás, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estamos diciendo que es otro de nuestros tipos de variables que tenemos. Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? Por ejemplo, vamos a enfocarnos en este último ejemplo de los aviones de papel. Cuando hablamos, por ejemplo, de variables continuas, es donde de alguna manera de repente se nos puede dificultar un poco más cuando hablamos de probabilidades. Imagínate, por ejemplo, para escribir la probabilidad de que el avión de papel llegue a 5 metros. Eso lo puedo escribir de una manera muy sencillo cuando tenemos este tipo de notación, porque simplemente agarro y yo digo lo siguiente. Y escribo entonces la probabilidad de que A sea mayor o igual a 5 metros. O si ya he definido que esto está en metros, simplemente le puedo poner el número 5 y es todo, ¿no? Entonces, esta sería la notación para hablar de probabilidades como tal. Ya podemos jugar con menor igual, con exactamente, o sea, me refiero igual, o algo a esa naturaleza como tal, ¿no? Sin embargo, de esta manera es que nos sirve saber cómo podemos denotar una variable aleatoria, que tenemos variables continuas, variables discretas, y la manera en que estas nos van a servir o jugar un papel importante en lo que es probabilidad.